Momento de saludar, ya está sentado en la mesa para charlar con nosotros un ratito, Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, uno de los gremios importantes dentro de la galaxia de sindicatos de la CGT, y un tipo que su palabra es escuchada, tanto cuando habla en el ámbito de la CGT como cuando lo hace fuera de esta estructura, porque recordemos que hoy por hoy la CGT también está atravesando una interna con sindicatos que pertenecen a su consejo directivo y otros que están por fuera porque están bastante más enojados con el gobierno y así lo expresan. Sin embargo, hoy queremos hablar también, sobre todo de paritarias, porque me parece que deberíamos arrancar por ahí. Gracias, Palazzo, por la visita, sobre todo. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar acá. Iba a decir también gracias por lo de la panadería, pero todavía no hemos visto con qué nos quiere extorsionar Palazzo. Trajo música, también vamos a decirlo, enseguida vamos a escuchar un tema a pedido de nuestro invitado. Vamos a inaugurar esa sección con Palazzo, que el invitado traiga un tema. Después se lo podemos vetar, total. Sí, ya me lo vetaron, pero no importa, bueno, vamos. El primero que eligió lo vetamos, después lo vamos a conversar esto, pero... así arrancamos amablemente la charla. Me gustaría arrancar por el lado de las paritarias, sobre todo, porque sabemos que siempre arranca el año y la mirada está puesta en la paritaria docente, pero no deja de ser una paritaria más ligada al sector público. Lo que queremos saber es, bueno, arranca la ronda de negociaciones salariales y en el sector privado todos miran a la bancaria. Sí, nosotros hemos conseguido acuerdos paritarios que han logrado preservar el poder adquisitivo del salario de nuestros compañeros. Y hemos culminado el 2018 con un acuerdo similar al de la inflación. Sé que otras organizaciones no lo han podido realizar y supongo que irán por ese resto que les faltó en la próxima paritaria. En nuestro caso, nunca damos porcentaje por los medios, pero sí tenemos una firme convicción que es que se respete el poder adquisitivo del salario, y para que eso se respete tiene que tener inexorablemente una cláusula que garantice el poder adquisitivo. Le quieren poner cláusula gatillo, le quieren poner cláusula de preservación del poder adquisitivo, lo que quieran. El trabajador no puede perder con respecto a la inflación, ese es nuestro concepto. Después discutimos todo lo que haya que discutir, pero no la pérdida del poder adquisitivo del salario, y más en un sector que ha tenido pingües ganancias en todo el ciclo del gobierno de Macri, en donde uno basta mirar las tasas de interés que se cobran, basta ver las colocaciones que los bancos hacen en distintos instrumentos de título como LEVAC antes, LELIQ ahora, y ver la tasa de rentabilidad que tienen. Así que creemos que es un sector en donde se puede discutir la preservación del poder adquisitivo del salario. Y esto de la cláusula gatillo, que me parece que es algo que también está presente en la paritaria de los docentes. De hecho, hasta los funcionarios pareciera que ahora están dispuestos a incorporarla. Fue algo que estuvo en el 2017 y que por alguna razón el gobierno dijo en 2018, esto no lo vamos a volver a implantar. ¿Ustedes perciben que hay una voluntad del gobierno en...? Uno percibe que hay elecciones. 2017, 2019 aparece cláusula gatillo cuando hay elecciones. 2016, 2018... aprovechan y atropellan y arremeten contra todo lo que sea el poder adquisitivo del salario, porque este gobierno tenía muy claro antes de asumir que debía bajar el costo laboral, lo expresaron en todos lados, y el costo laboral significa pérdida de poder adquisitivo y pérdida de derechos, que son salarios diferidos a través de derechos que intentan quitar a los trabajadores siempre. Es decir, esto nos permite inferir que este año, paradójicamente, si se quiere, va a ser un poco de recuperación del poder adquisitivo. No, porque lo que perdiste no te lo van a querer devolver. Yo estuve viendo el análisis o analizando un poco la propuesta que le hacían a los compañeros docentes, a quienes felicito por su lucha, y particularmente a mi amigo Roberto Baradel, que se las ha bancado todas. Y lo que le están ofreciendo es de aquí en adelante. Para atrás no hay una recomposición del poder adquisitivo del salario perdido. Entonces lo que perdiste, perdiste. Es como que te dicen, bancate la que te perdiste y a quien más te mejoro. Pero te mejoro, vuelvo a decir, casualidad, la cláusula gatillo aparece 2017, 2019, 2 años de elecciones. Ojalá los compañeros trabajadores de todas las actividades no cometan el error de pensar que este gobierno es bueno precisamente porque hace eso ahora, ¿no? También quiero decir una cosa,
es una circunstancia que a mí no me agrada, más allá de que mantengo el poder adquisitivo del salario de los compañeros que represento, porque una paritaria es mucho más que discutir una actualización del salario por inflación. Una paritaria es discutir sobre la base, el nivel de rentabilidad de la actividad en la que uno se desenvuelve, es discutir sobre el proceso inflacionario como otro componente y es discutir también sobre el impacto tributario sobre el salario. En los últimos años pareció, me gustaría ahondar en este concepto, porque en los últimos años la negociación salarial, sobre todo a partir de la asunción de Cambiemos, pareció reducirse a una suerte de indexación. Es decir, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, para equiparar y sostener poder adquisitivo, digamos, no mejorarlo, no ver la productividad, digo, contra el discurso del gobierno que siempre pregona que una negociación paritaria debería ir más allá e incorporar conceptos como productividad, condiciones laborales, etcétera, etcétera. Pero básicamente en estos últimos años, desde que asumió Mauricio Macri, la negociación salarial fue, cuando fue buena, empatar inflación y punto, indexación. Mira, el gobierno tiene, como en muchas cosas, un doble discurso muy pronunciado, marcado, casi cínico. Por un lado te hablan de la necesidad de actualizar, modernizar y discutir las condiciones de trabajo en función de el mundo nuevo en el que vivimos, basado en la productividad y deslocalizaciones de empresas, beneficios impositivos que obtienen en otros países. Pero por otro lado, a la hora de sentarte a discutir en la mesa de discusión y con el Estado, que debería ser un poco el garante de una negociación racional, el Estado se pone del lado del sector empresario y terminás discutiendo nada más que una pauta salarial que quieren imponer para ver cuánto más bajan el poder adquisitivo del salario. Yo doy el ejemplo de la paritaria nuestra. Nosotros elevamos entre 6 y 8 proyectos en la última paritaria en la mesa de negociación. El sector empresario, acompañándolo el gobierno en su posición cuando el ministro era Triaca, se negó a discutir todas estas cosas. Y te doy algunos de los temas que queríamos discutir. Avance tecnológico en el sistema financiero. Vaya tema si es para discutir. Queríamos discutir cuáles son las nuevas formas en las que vamos a trabajar con el avance tecnológico. Se negaron. De regulación de mercados del sector financiero a partir de las resoluciones del central. Se negaron a discutirlo. Igualdad de género, planteamos un proyecto de igualdad de género. Se negaron a discutirlo. Seguridad en las instituciones financieras, se negaron a discutirlo. La implementación de las plataformas digitales mediante las cuales se presta dinero sin ningún tipo de regulación ni control, ni siquiera de lavado de dinero, como son las fintech, Mercado Libre operando en el sistema financiero, se negaron a discutirlo. Entonces, por un lado va el discurso de que quieren discutir cosas, cuando se encuentran con un sindicato que se las plantea y las quiere discutir, se niegan y queda el verdadero rostro del gobierno de Macri, que es el día a día y ver cómo sortea el día a día, discutiendo nada más que una pauta salarial que por lo general pretenden que sea la baja para mejorar la tasa de rentabilidad de las empresas. No, yo ahí lo que quería, digamos, recordar es que el gobierno instaló esa idea siempre de inflación futura, nunca para atrás. Y este año, pese a que vos decís están pensando en cláusulas gatillo, Dante Sica fue muy claro, o sea, no quiso usar el término gatillo. Nunca lo ha querido usar. No es algo que va a ser automático tampoco para lo que están pensando, sino que bueno, que haya que usar la fuerza de cada sindicato como para volver a sentarse y negociar. Ellos dicen, bueno, una cláusula de renegociación, pero no hablan de un aumento automático tampoco, o sea, depende de cómo esté la fuerza de cada gremio como para poder llegar a esa negociación. Nosotros tampoco la tuvimos en la paritaria que acaba de finalizar, pusimos una cláusula de preservación del poder adquisitivo del salario, porque va en lo que vos bien explicabas, depende de la fortaleza que tenga en ese momento, el nivel de actividad. Ahora que el gobierno quiera discutir inflación futura, no tiene ninguna autoridad moral para discutir inflación futura. Un gobierno que en su primer año de gestión dijo que la inflación iba a estar situada entre 20 y 25, recuerdo bien las palabras de aquel entonces ministro Pratgay, terminó en el 39, 40, 41 según la medición que hiciera. La del 2017 también le escaparon feo. En la del 2018 ni hablar, en la del 2018 arrancamos, me acuerdo que la propuesta que nos hicieron a nosotros fue un 9%, porque la inflación iba a estar entre el 9 y el 12, y esa era la pauta que había fijado Sturzenegger en el Banco Central, y terminamos casi en un 50%. Es un gobierno que si pretende imponer la discusión desde la inflación futura, no tiene ninguna autoridad moral para hacerlo. También quedó acreditada una cosa, para que terminen y desmitificar el hecho de que los aumentos salariales son generadores de expectativa de inflación. Muchos sindicatos suscribimos el 15, algunos con algún resguardo como el nuestro, que sabíamos que íbamos a recuperar, pero
firmaste el 15 y terminó en el 50 la inflación. Quiere decir que la expectativa de inflación no te la genera el aumento salarial ni lo que pretendan como salario las pautas oficiales o las que se quieran imponer. Yo creo que el gobierno no está en condiciones ni de fijar pautas salariales y mucho menos de hablar de inflación futura porque no tiene autoridad moral para ninguna de las dos cosas. Y la otra salvedad que se está haciendo por estos días es esto de, bueno, según también cuál sea la situación de empleo dentro de ese sector. Me pregunto, ¿cuánto de, digamos, la destrucción de empleo que vimos crees que viene a también tratar de bajar digamos, el costo laboral? Que ellos se planteaban originalmente. Sí, está claro que muchas veces el nivel de actividad condiciona una discusión salarial, no somos ingenuos, ni los trabajadores ni los dirigentes que estamos sentados en una mesa de negociación somos ingenuos y sabemos que si hay serios problemas de la actividad, quizá el reclamo salarial pasa no a un segundo plano, pero en un peldaño más abajo porque lo que hay que preservar es el empleo. Ahora bien, está claro que las políticas de este gobierno han impulsado a que se reduzca lo que ellos denominan el mercado laboral. Cuando vos ves una tasa de inflación de los últimos 3 años del gobierno anterior, tomá la referencia de lo que fue la inflación 2013, 14 y 15, te dio 117%. Tomá los 3 primeros años de este gobierno, te da 160%, quiere decir que tenés un 47% de crecimiento de inflación. 200.000 puestos de trabajo reconocidos por el propio gobierno que se han perdido, 100.000 solamente en la industria, 9.600 pymes que ya no existen en la Argentina, un crecimiento de deuda per cápita que ha superado largamente el 400% lo que debía cada argentino a lo que debe en la actualidad, y un dólar que estaba a 9,50, si querés 12 y ponerle el dólar blue en el 2015 a un dólar de 42 ayer. Quiere decir que tuviste más de 300% de incremento del valor del dólar. Está claro que estas políticas confluyen en una reducción de lo que ellos denominan el mercado del trabajo, a partir de que nadie va a venir a invertir en un país en donde tu tasa de rentabilidad en la especulación financiera está en el orden del 60-70%, y si tenés que desarrollar una actividad comercial, estás sujeto a los vaivenes de una economía que no sabés cuál es el precio de referencia del producto que estás comprando como insumo y al que vas a vender el día de mañana porque tenés inflación, devaluación, etcétera, etcétera. Habíamos dicho a Sergio Palazzo que íbamos a querer hablar de economía, y en un momento donde el dólar se ha disparado nuevamente, que llegó a un tope de 43,50, después pareció bajar. Hay algunos medios que te destacan la baja que tuvo el dólar de 43.50 a 42, pero no te dice nada, que llegó hasta 43.50 y que rompió otro récord en la semana. Pero, ¿nos tenemos que asustar con este escenario económico? Yo creo que va más allá de la política cambiaria que tiene el gobierno. El gobierno tiene una encerrona muy complicada. Si baja las tasas le sube el dólar, si deja que suba el dólar para bajar las tasas tiene un problema que repercute en inflación. Y no veo que haya un programa económico detrás claro, conciso, que establezca claramente cuáles son los caminos. Es un ratito dejamos jugar el dólar, un ratito subimos la tasa para que baje el dólar. Síntesis y simplificando, vamos a llegar seguramente a fin de año o antes con un dólar a 50 pesos, más o menos, ¿no? Y por otro lado, tenés un cuello de botella que es hasta dónde juegan en la bicicleta financiera los actores que están participando en el mercado del dólar. Porque en la medida en que se aproxime el proceso electoral, seguramente van a querer tener garantías que hoy no tienen garantías, porque no hay una garantía de la reelección de Macri para la continuidad de esta política netamente especulativa en el sistema financiero. ¿Y vos sostenés los dineros en una tasa alta o directamente te dolarizás? Es el gran interrogante de aquí al proceso electoral, ¿no? Uh-huh. Bueno, entonces, ahora sí me quedo mucho más tranquilo con este diagnóstico económico. También la política, bueno, recién lo mencionaba Sergio Palazzo, que por supuesto es un año electoral, y para los sindicatos, para la dirigencia sindical en general, no es un dato al pasar, y mucho menos no es un escenario del cual estén ajenos los dirigentes sindicales. Incluso para el gobierno es un gran argumento identificar inmediatamente a los dirigentes sindicales con tal o cual propuesta electoral, por supuesto siempre dentro de la oposición, como para teñir toda la discusión salarial y eventualmente la conflictividad de 2019. Ahora, no podemos soslayar que en octubre acá se vota a nivel nacional y que se van repartiendo las fichas dentro del sindicalismo. ¿Cómo lo ve esto, Palazzo? Yo agregaría que no solo el gobierno te tilda automáticamente como opositor de un determinado sector,
cuando tenés una visión contraria a ellos, sino también algunos medios y particularmente algunos comunicadores oficiales. Cualquiera que contravenga alguna política de gobierno que lo hostigue, moleste o critique, automáticamente pasa a ser un dirigente acá, un periodista acá, un sindicalista acá, porque está claro que es la expresidenta la que mejor mide desde la oposición. Si midiera mejor Labaña sería sindicalista L, sería... no, bueno, en ese marco creo que no hay que tener miedo a las definiciones políticas que tenemos que dar. Y como primera definición yo lo que puedo decir es que hay que generar el espacio más amplio posible desde la oposición con vistas a derrotar el proceso electoral que encabeza Mauricio Macri en la Argentina. Segundo, en ese proceso deben priorizarse hoy y antes de la selección de candidatos como mínimo 10 propuestas mínimas para explicarle a los argentinos qué es lo que se va a hacer desde la oposición para mejorar la actual realidad de la sociedad. Porque si no nos quedamos en la discusión chiquita, si es Cristina, si es Labaña, si es Massa, mientras tanto el pueblo argentino está pasando necesidades y por otro lado no le ofrecemos una salida a este modelo económico y social que ha planteado el gobierno de Macri. La oposición tiene mayoría en el Congreso, tranquilamente, y si somos opositores, los equipos técnicos de los distintos candidatos deberían estar trabajando en 10 propuestas para que se voten en el Congreso y se implementen desde ahora. Es un gesto de autoridad y responsabilidad política con el pueblo argentino y también con los factores de poder, de decir, estamos dispuestos a tomar el poder después del 10 de diciembre en un proceso electoral y esto es lo que se va a hacer por la Argentina. Ahora, todos los opositores coinciden en este diagnóstico. Bueno, hay que hacer la unidad lo más ancha posible y hay que generar un programa. En lo que empiezan las disidencias es a partir de la definición de quién va a liderar esa propuesta de unidad y quién la va a secundar. Y evidentemente esto hay que ponerle nombres. Si va a ser Cristina Fernández de Kirchner, que como opositora es la que tiene mayor caudal de votos, pero en apariencia un techo más reducido, o alguno de los candidatos de Alternativa Federal, Sergio Massa, Roberto Labaña o quien fuere, que tiene menor caudal de votos propio, pero a quienes se visualiza como con mayores chances de enfrentar al gobierno en una eventual segunda vuelta. ¿Cómo se sale de ese laberinto? Y ahí le voy a pedir nombres y apellidos a Sergio. Sí. Bueno, yo no creo que todos los dirigentes opositores que se dicen opositores a este gobierno, aún incluidos dentro del espacio de lo que han denominado peronismo federal, realmente creo que tengan esa vocación de unidad amplia. Escuchás, por ejemplo, al senador Pichetto decir que cuestionar el aumento del 46% de la AUH, y la verdad que yo no quisiera estar al lado de una persona que piensa así, ¿no? Y aparte claramente ha definido que es una vuelta de página y demás. Yo creo que ignorar el potencial electoral de la expresidenta es de necios. Y nadie va a trabajar una elección aportándote todos los votos para que sea candidato a presidente alguien que tiene intención de voto 5, 6, 7%, porque si no también medio como que es un mamarracho la cosa. Creo que esto se resolvería con un gran paso entre todos aquellos que estén dispuestos de verdad y con un programa a encabezar una opción opositora. ¿Cristina entonces tiene que ser la candidata para octubre? Seguramente es una de las candidatas, creo que es la que más potencial tiene. Y obviamente, si querías una definición, entre Macri y Cristina, yo la voto a Cristina. ¿Y esto es mayoritario en el movimiento obrero, de acuerdo a lo que fueron hablando? No, por lo menos en el espacio donde yo milito, que es la Corriente Federal, que los compañeros ahora del Frente Sindical para el Modelo Nacional, creo que la mayoría nos hemos expresado que en una elección la acompañamos y la votamos a ella. Otros compañeros de la CGT tendrán otra visión respetable y creo que se resuelve en un gran paso. Si verdaderamente la idea es ser opositor de verdad para ganarle a la Alianza Cambiemos, me parece que tiene que estar todo dentro de un gran paso. Si no, vamos a seguir haciendo esto que suena medio a circo a veces, ¿no? Que son opositores, pero adentro del Congreso le terminan votando hasta por lo que no le piden a algunos muchachos que son opositores. Lo dice Sergio Palazzo, secretario general de la Asociación Bancaria, y me gustaría ir al aspecto de la conflictividad, porque hay una suerte de clamor desde las bases o reclamo extendido, por lo menos en algunos sectores, a la CGT para que convoque a un nuevo paro nacional. Sería el quinto contra la administración de Mauricio Macri. Esa definición se dilata en el tiempo y en el mientras tanto los dirigentes dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Insistimos con el paro o hacemos una marcha federal?
alguna protesta o hacemos nada. Algunos dirigentes también lo plantean y dicen directamente pongamos los cañones en la elección para que cambie el signo de gobierno. ¿Cuál es el camino que tiene que seguir el sindicalismo? Le traje algunos datos para acompañar la posición de lo que te voy a decir sobre el final. Deuda per cápita por argentino 2015 $54.000, actualmente 283.000. 43% más de inflación tomando referencia a 3 últimos años de la gestión anterior con 3 primeros de este gobierno. 300% creció el dólar. Gas 3.008%, luz 2.136, agua 515. 22% cayó el salario privado real, el salario del poder adquisitivo, 24% el salario mínimo, 18,5% mínimo los jubilados, y se cayeron 200.000 empleos más 9.600 pymes. Creo que plantearse a esta altura quedarse en silencio hasta que termine el proceso electoral es un error gravísimo por parte del movimiento obrero. El movimiento obrero tiene que darse una discusión, porque no todos tenemos los mismos tiempos, y yo lo entiendo, no todos tenemos la misma situación, pero tiene que darse una discusión en un confederal para establecer un plan de lucha, y paralelamente ese plan de lucha tiene que contener un paro nacional. Después discutamos todo lo electoral, pero hay problemas que resolver ahora, y el movimiento obrero debería estar a la altura de las circunstancias de semejante debacle económica que tiene el país. Hay algunos dirigentes sindicales que dicen, con la economía parada, ¿qué sentido tiene hacer un paro? Precisamente que se cambie la política económica para que la economía no esté parada. ¿Y qué, digamos, algunos puntos básicos, digamos, tendrían que estar en ese programa desde lo económico, pensando que además el país está atado a un acuerdo con el Fondo Monetario, ¿no? Bueno, me parece que la primera medida es una renegociación de las condiciones del acuerdo con el fondo, porque si no van a ahogar al próximo gobierno, ya que cuando uno toma la fecha de los desembolsos que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, que cambió el esquema, porque hay que reconocer que hubo un primer acuerdo que tenía un desembolso de 15.000 millones y el resto, para llegar a 50.000, era un desembolso que tenía que ver con previsiones, era por si pasa algo queda este saldo para utilizar. Ahora es de entrega efectiva a 57.000, creo que firmaron. Todas esas secuencias de ingreso de dinero están previstas mayoritariamente ante las elecciones, y posterior a eso lo que existe son pagos y no ingreso de dinero. Entonces vas a tener que pagar con menos recaudación, con una economía recesiva y sin incorporación de financiamiento externo, porque ya te lo agotaste, y sin mercados privados que te asistan, porque también te lo agotaste y tampoco te tienen confianza. Entonces me parece que la primera discusión que se tiene que dar al gobierno que venga es una renegociación de las pautas de ese acuerdo con el Fondo Monetario. En ese marco se tiene que dar un profundo recupero de la necesidad de recuperar el mercado interno en la Argentina, que ha perdido muchísimo. Y esto, ¿qué se hace? Mal que les pese, parecía mala palabra al principio de esta gestión, la palabra subsidio, y por eso había que eliminarlo, pero el subsidio lo utilizan todos los países del mundo, hasta los más avanzados, por un lado para proteger sus productos y por otro lado para generar consumo interno. Creo que lo que el argentino dejó de tener como subsidio en los servicios públicos, que fue engrosar las cuentas de las empresas privatizadas de servicios, es la que gastaba en el consumo interno, que hoy está faltando para generar actividad económica. Entonces me parece que hay que recuperar subsidio a determinadas actividades, a determinados servicios. También hay que dar una discusión más sana desde el punto de vista de la paritaria. La paritaria no solo discute un aumento salarial, discute la distribución del ingreso. Si un empresario gana el 100% de rentabilidad y la inflación fue el 20%, ¿por qué me tengo que limitar a discutir el 20%? Le discuto un pedazo más para que no se lleve tanto el sector empresario y que quede en un grueso de trabajadores, en lugar de que uno se la lleve, que se la lleven 1 millón de representados. Entonces me parece que hay que tener una discusión más sana en ese sentido. Creo también que en ese andar hay que modificar algunas características que se están teniendo, que se está derivando toda una economía de servicio. Me parece que la apertura de importaciones es mala en los términos en que se está dando en la Argentina, porque genera problemas en la industria nacional. Me parece que también habría que discutir hasta dónde quienes siguen aportando siguen siendo los trabajadores con el impuesto a las ganancias. Ahora aportamos 200.000 trabajadores más, creo, que cuando se fue el gobierno anterior en el 2015. ¿Y cuáles sectores han tenido una ganancia extraordinaria para discutir cómo se hace con esa renta extraordinaria? Me parece que son varias las cosas que hay que discutir en la Argentina, ¿no? Frente a esta crisis económica y a las medidas que ha tomado el gobierno, pienso en las tarifas, por ejemplo, ¿la reacción social es la que uno podría esperar, o
a mí me pasa, yo tengo la presunción de que es escasa la reacción social frente a este escenario económico, pero bueno, es una opinión personal. Comparto tu opinión, me parece que es escasa, pero yo le agrego en el análisis que también tiene mucho que ver los sistemas de comunicación social por los cuales se le llega a la sociedad. Vos antes tenías 1, 2, 3, 4 pantallas poderosas o micrófonos poderosos que inclinaban una opinión pública, y hoy tenés 2 millones de sistemas de redes sociales mediante las cuales te ponen desde mentira y verdura podrida para que compres hasta que te ponen posiciones exacerbadas, y también hay un blindaje mediático muy fuerte sobre la gestión de este gobierno. Yo miraba una nota en el diario y te das cuenta en cómo se titula, en cómo se cuida un gobierno, ¿no? Decía, Jaime cobró $20 millones de coima, dicho por un supuesto testaferro, creo que se llama Vázquez o Velázquez, no sé. Está como testigo arrepentido. Y uno dice, ¿quién pagó la coima? Era Calcaterra. Nadie dice el primo del presidente pagó $20 millones de coima. Y nadie dice tiene que ir preso. Porque si un testigo arrepentido está diciendo la verdad, los otros testigos arrepentidos dicen la verdad y se van y dejan preso a los que denuncian. Acá es el único caso donde no está preso el que denunciaron, ¿no? Entonces ahí te das cuenta del blindaje mediático, ¿sí? Te das cuenta, leía también que hasta tiran encuestas truchas de lo que va a pasar en Neuquén este fin de semana, con la intención de que pareciera que va a ganar el candidato del Frente para la Victoria, el peronismo, toda esa unidad que se ha hecho. Después no, parece que gana el del Movimiento Popular Neuquino para que aparezca como segundo, entonces una derrota para este espacio opositor, cuando en realidad Macri está saliendo tercero. Este es el dato importante de la realidad de Neuquén. Y entonces disfrazan la derrota electoral de algo como que perdió otro, ¿no? Es un sistema bastante perverso. Hay un libro muy bueno que se llama Los perversos narcisistas, que vas a encontrar definiciones de lo que hace este gobierno, pero fantásticas en ese libro, ¿no? Entre eso y Durán Barba creo que hay buenas lecturas para empezar a entender un poco más la administración de Cambiemos. Nos acompañó Sergio Palazzo, tuvo la gentileza de arrimarse hasta los estudios de M750. No es la primera vez que en Toma y Daca lo entrevistamos, no es la primera vez que nos viene a visitar, sí, la primera vez que lo hace en esta radio tan querida, y esperamos pronto volver a encontrarlo y charlar, que para nosotros siempre es un gusto. Gracias por haber venido.